Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase de ciencias. El tema de hoy, sistema respiratorio. Y el objetivo de la clase es explicar el proceso de ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso. Primero, ¿qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio va a permitir, ¿cierto?, que podamos obtener el oxígeno del entorno y eliminar el dióxido de carbono junto con otros desechos. ¿Por qué? Porque los nutrientes, ¿cierto?, van a participar en una serie de reacciones que requieren oxígeno, decíamos, y produce dióxido de carbono. Vale decir, cada vez que nosotros consumimos algún alimento, ¿cierto?, y nos proporciona los nutrientes que van a ir a parar a las células, cuando las células rompen los enlaces químicos para poder extraer la energía, ¿cierto?, de estos nutrientes, se va a producir como desecho de toda esta reacción química el dióxido de carbono. Entonces el CO2 o dióxido de carbono sería nuestro desecho metabólico, un desecho celular. Por lo tanto, hay que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Principalmente a través de la exhalación. Tenemos acá, ¿cierto?, una imagen del sistema respiratorio, donde tenemos la nariz, que es por donde se va a incorporar el aire cuando inhalamos. Tenemos la boca también. Luego tenemos la faringe, la laringe, la tráquea, pulmones. Y en el interior de los pulmones vamos a tener bronquios y bronquiolos. ¿Ok? Otra pieza importante es el diafragma. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuevamente el esquema y con el recorrido que realizaría el aire al ser inspirado. Entonces el aire va a ingresar, como dice acá, al organismo a través de la nariz. Va a pasar por las fosas nasales, que son 2, ¿ya? Luego va a pasar hacia la faringe, después a la laringe, hasta llegar a la tráquea. Y la tráquea, acá si ustedes se fijan, se va a bifurcar, o sea, se divide en 2 partes, y estas partes son los bronquios. ¿Ya? Acá tengo un bronquio y otro bronquio. Para llegar, ¿cierto? Los bronquios van a incorporarse a los pulmones y dentro del pulmón se divide en varios bronquiolos. ¿Ok? Se va a dividir en varios bronquiolos. Y al final de los bronquiolos vamos a encontrar que se encuentran los alvéolos pulmonares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ya? No podemos dejar de lado este músculo que es el diafragma, ya que el diafragma al contraerse, ¿cierto?, se contrae permitiendo que los pulmones se expandan y se contraigan. ¿Ya? Entonces cada vez que este se contrae va a permitir, ¿cierto?, que ocurra el proceso de ventilación pulmonar. Sin el diafragma los pulmones no pueden ni contraerse ni expandirse. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Va a consistir, ¿cierto?, en movimientos respiratorios que van a intervenir, ¿cierto?, varios músculos. Primero el diafragma, como les mencionaba, que era súper importante para esto, que va a estar alojado en la base de los pulmones, este músculo que está acá. ¿Ya? Y en las intercostales localizados entre las costillas. Entonces tenemos acá esta persona, ¿cierto? En la inhalación incorporamos el aire a través de la nariz, viaja a través de la faringe, ¿cierto? Viene la tráquea, bronquiolos, o sea, bronquios, bronquiolos, y el diafragma cuando baja, vamos a tener que los pulmones se van a expandir, ¿ya? Y la musculatura intercostal, ¿cierto?, se va a ensanchar, es como que se hincha el pecho, ¿cierto?, para darle cabida al pulmón que se va a expandir. Caso contrario, en la exhalación, ¿cierto?, vamos a ver que el diafragma va a subir, provocando que los pulmones se compriman, haciendo que el aire
el dióxido de carbono, en este caso del intercambio gaseoso, salga a través de todo el recorrido de vuelta por la boca. ¿Ok? Por la boca. Acá tenemos otra imagen igual de una radiografía, en donde acá tenemos la inhalación y acá tenemos la exhalación. Cuando inhalamos, ¿cierto? El diafragma dijimos que bajaba y se expandían los pulmones. Cuando exhalamos, el diafragma sube y los pulmones se contraen. Si se fijan, el tamaño es bastante diferente en una inhalación y en una exhalación. El diafragma y los músculos intercostales se contraen cuando inhalas. ¿Ya? Se contraen, o sea que cuando el diafragma baja es una contracción, cuando el diafragma sube es una, va a permitir que se relaje en este caso. Elevando, ¿cierto?, las costillas y expandiendo la cavidad torácica. La presión dentro de los pulmones disminuye y el aire ingresa. ¿Ya? El diafragma y los músculos intercostales se relajan cuando exhalas, lo que baja las costillas y encoge la cavidad torácica. La presión al interior de los pulmones aumenta y el aire sale. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, cuando tengo inhalación, como en este caso, el diafragma baja, o sea, se contrae y permite que se pueda expandir los pulmones llenándose de aire. Por el contrario, cuando vamos a exhalar el aire, cuando exhalamos el dióxido de carbono, vamos a tener que el diafragma sube, o sea, se relaja, y esto provoca que los pulmones, ¿cierto?, tengan mayor presión porque se van a comprimir y provoca que el aire salga. Intercambio gaseoso. Los alvéolos pulmonares están rodeados de muchos capilares sanguíneos. Tanto alvéolos como capilares poseen delgadísimas paredes que permiten el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Dijimos que los alvéolos pulmonares se ubican al final, ¿cierto?, las ramificaciones de los bronquiolos. Si se fijan, son como racimos de uva y están rodeados por esta red de capilares sanguíneos, los cuales van a estar encargados, ¿cierto?, otra vez, al rodear a estos alvéolos, van a estar encargados del intercambio gaseoso. ¿Por qué intercambio gaseoso? Porque la sangre le va a incorporar el dióxido de carbono que viene del recorrido del cuerpo, ¿cierto?, que ha recolectado todo el dióxido de carbono como desecho de metabolismo de las células y se lo va a pasar al alvéolo. Y al mismo tiempo, esa sangre va a recolectar el oxígeno que viene, ¿cierto?, producto de la inhalación, para poder llevarlo hacia por medio del sistema circulatorio, hacia todas las células de nuestro cuerpo y así poder oxigenarlas. Como vemos acá, tenemos acá el capilar, tenemos en la sangre los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, en donde el glóbulo rojo actúa como una especie de taxi, por así decirlo, y al cual se le va a unir, ¿cierto? Se va a enlazar a través de una molécula que se llama hemoglobina, se va a enlazar con el oxígeno, ¿cierto? Y de esa manera, este glóbulo rojo estaría llevándose el oxígeno hacia las células. Pero también tenemos, como vemos acá en la parte azul, los capilares de color azul son los capilares que traen la sangre proveniente de las células del cuerpo y son azul porque traen dióxido de carbono. Entonces el glóbulo rojo que trae dióxido de carbono entrega el dióxido de carbono al alvéolo para que éste pueda expulsarlo del organismo. ¿Ya? Y así queda este glóbulo rojo listo, vacante, para poder incorporar ahora un oxígeno y llevarlo, aprovechar el recorrido y llevarlo hacia las células de todo el cuerpo. La sangre que llega por los capilares a los alvéolos tiene bajo contenido de oxígeno gaseoso. Como la cantidad de aquel gas en los alvéolos es mayor, se difunde hacia los capilares y se transporta en los glóbulos rojos hacia todas las células. Lo que había explicado recién. Como en los capilares la concentración de CO2 es mayor,
se difunde hacia los alvéolos, recorre las vías respiratorias y se elimina al exhalar. Esta es la explicación de lo que había dado recién en la diapositiva anterior. Y acá tenemos una pequeña imagen GIF, ¿cierto?, de lo que ocurre. Tenemos la persona acá, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, teníamos el alvéolo pulmonar, acá se repite nuevamente, el alvéolo, ¿cierto?, como realiza el intercambio gaseoso. La imagen pasa muy rápidamente. Si se fijan ahora, viene el alvéolo, el dióxido de carbono sale, oxígeno ingresa al capilar. Es súper importante la red de capilares que hay alrededor del alvéolo, porque sin ello no se podría hacer tampoco el intercambio gaseoso. O sea, el intercambio gaseoso no se lleva a cabo solamente por el alvéolo pulmonar, sino que también por la interacción entre el alvéolo pulmonar y los capilares sanguíneos que lo rodean. Bien, aquí tenemos un pequeño experimento, un taller de habilidades, donde vamos a trabajar el plantear preguntas y predecir. Vamos a observar la situación en donde tenemos a un muchacho, ¿cierto?, que dice debemos exhalar varias veces por el tubo para que el aire entre en contacto con el agua de cal. Vamos a utilizar aquí agua de cal. Bien, vamos entonces a ver acá la descripción. El agua de cal es un líquido que se enturbia al entrar en contacto con el dióxido de carbono. Estos estudiantes idearon un procedimiento para comprobar la presencia del gas en el aire exhalado. Entonces, esta es una forma que tienen ellos de poder probar que el aire que nosotros exhalamos contiene dióxido de carbono. Paso 1. Se plantea una pregunta de investigación. En este caso, dice, ¿qué pregunta habrán planteado los estudiantes? Ustedes deben plantear una pregunta de investigación respecto de este trabajo. Sabemos que se va a utilizar agua de cal porque es un reactivo que detecta la presencia de dióxido de carbono en el aire exhalado. Entonces, en base a esta información, ustedes crean una pregunta relacionada íntimamente con esto. Paso 2. Formulación de la predicción. ¿Qué resultados obtendrán? ¿En qué te basas para responder esta pregunta? Entonces, en base a la pregunta que formularon ustedes, van a formular una predicción, ¿cierto? ¿Qué resultados van a obtener? ¿Irá a cambiar realmente? ¿Se va a enturbiar el agua de cal cuando ustedes hagan el experimento o cuando vean el experimento? ¿Por qué creen ustedes que eso va a suceder? Porque acá dice, ¿en qué te basas para responder las preguntas? ¿Ya? Y 3, reúne los materiales: cal, bombilla, agua, papel filtro, matraz, tapón perforado, embudo y un vaso precipitado. Ustedes van a ver el video ahora. Vamos a preparar una solución de hidróxido de calcio o cal apagada en agua. Es lo que se conoce como agua de cal. Se trata de una solución saturada, con lo que gran parte del hidróxido cálcico no se disolverá en el agua. Por eso toma este color de leche. Vamos a usar media hora para que el hidróxido cálcico que no se ha disuelto baje al fondo. Y luego procederemos al filtrado. Ahora con un papel de filtro lo colocamos en un embudo y vamos a filtrarlo para que quede el agua de cal solo con el hidróxido cálcico disuelto y no con las partículas en suspensión. Vamos a pasar una parte a este matraz más pequeño. Y aquí tenemos ya el agua de cal, perfectamente disuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es con una pajita de refresco soplar dentro. De forma que el CO2 que lleva nuestro aire expirado reaccionará con el
hidróxido de calcio disuelto para formar carbonato de calcio, que es insoluble, de forma que se volverá turbia la disolución de